el primer paso entonces es mirar acá la ventana de donde dice ABB del Teach Pendant o del Flex Pendant. En el menú de movimiento vamos a ver entonces las diferentes opciones que tenemos para hacer el movimiento del robot. En modo de movimiento tenemos 4 diferentes opciones para mover el robot. Las dos primeras son movimiento por ejes del 1 al tercero con el joystick. Entonces vemos marcadas las diferentes direcciones y corresponden a cada uno de los ejes del 1 hasta el 3. Entonces para empezar a moverlo tenemos que apretar acá y esperar a que acá salga motores on, motores encendidos. ¿Listo? Si yo suelto, aparece paro protegido y el robot no se va a mover si yo muevo el joystick. Entonces aprieto y espero a que salga motores on y voy a mover el eje 1. En este sentido yo estoy moviendo el eje 1. Ahora hay que notar, es muy importante que la velocidad la puedo controlar con el joystick. Si yo aprieto un poco, el robot se va a mover un poco nomás o con una velocidad muy lenta. Si yo aprieto un poco más, el robot aumenta su velocidad. Hay que notar también que hay un efecto retardado en el movimiento. Si yo le doy la orden, él toma un tiempo para empezar a moverse a la velocidad que yo le indico. El segundo eje, entonces, lo movemos en este sentido o en este otro sentido, y el tercer eje lo hacemos de esta forma. Este fue el primer movimiento por ejes del 1 al 3. El segundo movimiento es por ejes del 4 al 6. Hay que notar también que aquí vamos viendo la posición de cada una de las articulaciones en grados. Entonces vamos a mover el eje 4. Esto es importante verlo. Acá nos sale un mensaje en donde dice movimiento en un sentido incorrecto. La posición del eje 4 está fuera del área de trabajo. Entonces, esto sucede porque cada una de las articulaciones tiene un límite. Entonces cuando nos salen este tipo de avisos o de mensajes, le damos confirmar y tenemos que girar la articulación en el otro sentido. Aquí veíamos que su rango máximo es de 200 grados, eje 4. Vamos a mover el eje 5. Y el eje 6 finalmente. Listo. Entonces vamos a ver la pantalla y vamos a ver estos dos botones que tenemos acá. Nos sirven para cambiar, este de acá nos sirve para cambiar entre
modo de movimiento por ejes del 1 al 3 o modo de movimiento por ejes del 4 al 6. Entonces, fíjense que también marca aquí las posiciones angulares de cada una de las articulaciones. Este botón que tenemos acá encima de cambio a movimiento por ejes nos sirve para cambiar a movimiento lineal o movimiento de reorientación. En este caso tenemos movimiento lineal, el sistema de coordenadas es del mundo o de la base del robot, y si lo presionamos otra vez nos da modo de reorientación y el sistema de coordenadas, el último que utilizamos con ese modo. Yo puedo ponerlo como el de la herramienta y cada vez que vuelva a presionar me deja el último modo de sistema de coordenadas que tenía. Bueno, ahora vamos a ver una opción que tiene el Flex Pendant de controlar el incremento o los pasos de movimiento, la velocidad del movimiento y qué tan fino se hace. Entonces tenemos acá en esta pestaña un menú donde nos indica incrementos. Incremento significa que se mueva de a pasos que pueden ser grandes, medianos o pequeños. Entonces vamos a ver un paso grande, que significa cuando se mueve uno de los ejes. Lo tenemos para cualquier tipo de movimiento, sea en los ejes del 1 al 3 o del 5 al 6 o lineal. Entonces, ahí lo tengo al máximo y la articulación 5 se está moviendo muy lentamente con incrementos pequeños. Incluso yo lo puedo mover con incrementos mucho más pequeños. Eso me da una precisión en décimas o en centésimas de milímetro. En este modo de movimiento casi no se nota el giro de la articulación, pero de todas maneras ahí se está girando. Eso es importante cuando tenemos que hacer algunas tareas que requieran mucha precisión. Bueno, yo puedo controlar, activar o desactivar ese incremento también mediante esta tecla. Esta tecla lo desactiva o vuelve a activar el incremento que yo haya predefinido anteriormente, ya sea grande, mediano o pequeño. Bueno, ahora vamos a ver el movimiento de forma lineal. Entonces vemos aquí que dice movimiento lineal y ya nos salen las posiciones en X, Y y Z y incluso la orientación de la pinza. Nos sale el cuaternión que nos indica la orientación de la pinza. Estas posiciones están medidas con respecto a un sistema de coordenadas que se llama el Work Object. Y acá tenemos que ver el Work Object o el objeto de trabajo, pues va a ser el objeto WOP J0, que significa objeto de trabajo por defecto, o es el mismo sistema de coordenadas de la base. Esto nos indica la dirección del movimiento en X positivo, en Y positivo y en Z positivo también. En X positivo ahí nos estamos moviendo con incrementos, por eso el movimiento intermitente. Vamos a movernos sin incrementos en el eje Y. Y fíjense que llegamos a la parte negativa del eje Y. En el eje X
en el eje Z, girando el joystick, girándolo hacia abajo o girándolo hacia arriba. Entonces, con esto notamos que los ejes de coordenadas del robot describen o están orientados de la siguiente forma. Este es el eje X, este es el eje Y y el eje Z apuntando o a donde apunta el lápiz. Igualmente, si movemos el joystick muy poco, la velocidad del robot va a ser muy lenta. El siguiente movimiento es movimiento de reorientación de la pinza o del elemento final. Entonces, en este tipo de movimiento, el robot va a permanecer en la misma posición, o la punta del robot va a permanecer en la misma posición, y lo único que vamos a cambiar es la orientación de la pinza. Entonces vamos a reorientar con respecto al eje X. Pero hay que notar también que este eje X es el eje X del sistema de coordenadas de la herramienta. Es decir, este movimiento es con respecto al sistema de coordenadas de la punta del robot. Este sistema de coordenadas lo podemos editar también, o hay un procedimiento para configurarlo. Y el modo de reorientación, acá se ve el sistema de coordenadas, lo tenemos es con respecto hacia la herramienta. Si reorientamos con respecto a la base, entonces ya vamos a reorientar es con respecto a los sistemas o a los ejes de coordenadas que se habían trazado previamente o que tenemos en la base del robot. Entonces, con respecto al eje X, es un giro en el eje X, con respecto al eje Y, un giro con respecto al eje Y del sistema de coordenadas de la base del robot, y un giro con respecto al eje Z del sistema de coordenadas de la base del robot.